que te pica, ¿verdad? Voy y mortifica. Que buscando una pomadita. Voy y mortifica. Oye, échale salsita, échale salsita. ¡Qué hola! ¡Qué hola! ¡Qué hola! Can I film you sometimes too? Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Mi nombre es Darwin y ya estamos en tiempo de caravana súper especial aquí desde Montreal. Como pueden ver a mi espalda aquí, tenemos el consulado de Cuba aquí en Montreal. Pronto, muy pronto estará pasando la caravana por aquí por nosotros. Así que tenemos la policía, gracias a Dios, tenemos la policía con nosotros aquí cuidándonos a nuestras espaldas. No sé si pueden verlo, a ver, por aquí atrás, o por aquí atrás, sí, por aquí atrás pueden ver la policía cuidándonos porque ya tenemos aquí al frente al primer comunista. Me parece que es comunista, anda con una bandana del 26 de julio y por supuesto cuando vio a los tres policías que teníamos aquí, pues el hombre se corrió completamente hacia un poco más de una cuadra para allá, pero quiere decir que le estamos molestando y que llegó nuestro mensaje. Solamente quiero decirle que si usted pronto estaremos viendo la caravana ya se estaba organizando como a 1 kilómetro de aquí aproximadamente. Así que si usted piensa de que esto le puede interesar a alguna o determinadas personas, por favor, déjame poner en los comentarios, a ver si pueden ver, si se me escucha, por favor, dígamelo. Si usted piensa que esto es algo súper grande que estamos haciendo y que muchas personas deberían merecer verlo, por favor, compártalo, dale mucho like. En este momento estoy transmitiendo desde mi celular, es decir, estoy transmitiendo desde aquí, desde mis datos móviles. No sé cómo se estará viendo, pero me imagino que bien, no están, ¿cómo decirte? Dice que se escucha muy bien, muchas gracias. Si me lo permiten un momento, deja ponerle un poco más de claridad para poder ver los comentarios. Aquí está. Ok, perfecto. Entonces, perfecto, muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Por favor, compartan, que ahorita estaremos viendo la caravana que va a pasar por aquí con toda esa cantidad de personas. Tendremos banderas, tendremos de todo aquí. Así que esto es una forma más que ya está molestando. Tenemos el hombre, nos está mirando con tremenda mala cara el hombre. Así que, Liam, ve a ver si tú lo puedes coger. Ok, voy a poner mi segunda cámara. Mi segunda cámara la voy a añadir. Ahí está. No sé si se puede ver el hombre desde ahí. Ya no le puede dar un zoom a eso. Déjeme fijarme bien. El hombre está por ahí caminando con una bandera del 26 de julio. La acaba de sacar. Ahí lo vemos. No sé si se puede ver de ahí. Ahí está pasando el primer carro de la caravana. Muchas gracias. Así que, Liam, a ver si tú puedes coger el primer carro de la caravana y si puedes coger ese hombre. Ahí, por favor, comparta, que pronto, muy pronto, estaremos aquí directamente desde Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Ahí vemos al primer conflictivo. Aquí está con nosotros nuestro primer conflictivo, así que, sir, ok, aquí tenemos al primer conflictivo aquí con nosotros, por favor, mírenlo ahí. Revolucionario. Sir, this is not ours. This is not ours. This is against us. Ok, so tenemos el primera persona ahí, muchas gracias. No sé, no puedo mirar bien. ¿Aló? Entonces, estamos esperando que llegue la caravana, por supuesto. Como pueden ver, tenemos nuestra cámara secundaria. Si usted piensa que esto puede ayudar y a incrementar a nosotros, pues gracias a Dios tenemos a la policía que nos está respaldando desde acá. Así que, no sé, acaba de llegar un carro aquí, no lo conozco, me imagino que sea de nosotros. Yo prácticamente estoy solo aquí, solamente protegido por la policía de aquí, de Quebec. Y entonces, como le iba diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ernesto, hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo aquí con nuestras cámaras. Gracias, hermano. Gracias por tu apoyo. Entonces, por supuesto, por favor, compartan todo lo que ustedes puedan ahí, lo más que puedan, para que le llegue esto. Sinceramente, esto es una forma, hoy es 26 de julio, nosotros estamos en contra totalmente de todo lo que hicieron los narcotiradores, es decir, los narcotraficantes, los narcodictadores ¿cómo se llama? De Cuba, que utilizaron este movimiento 26 de julio para tiranizar nuestra patria, que se encuentra actualmente
secuestrada. El hombre está ahí, por supuesto, en la embajada, ejerciendo su derecho, pero como siempre digo, está tratando de incitar a la violencia aquí con nosotros. Nosotros tenemos nuestro permiso y, por supuesto, tenemos la policía de aquí de Montreal que nos está protegiendo. Si usted piensa que nosotros estamos haciendo un buen trabajo, muchas gracias. Julio Turiño dice que viva Cuba libre, no más dictadura, y nos acaba de donar $6. Muchísimas gracias a él. Vamos a ver si yo tengo varios invitados que nos van a entrar aquí directamente con nosotros. Así que, señoras y señores, para todos ustedes, sin más preámbulos, Roberto San Martín. Buenas tardes, Roberto San Martín, ¿cómo estás? No te escucho. Déjame ver si soy yo. Un momento. No, ahora sí te estoy escuchando, ahora sí. Ya, que estaba saliendo por otro lado del audio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Bueno, yo te escucho, ahora no te veo, ni te escucho tampoco. Hola. Aquí estoy de vuelta. Ahora. Perdón. No, es que sinceramente estamos tirando directamente desde nuestro teléfono, imagínate tú, datos móviles y tratando de hacer todo lo más ecuánime posible. Estamos tirando por dos plataformas, Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática en Facebook, y estamos tirando también por Cubanos Canadienses en YouTube. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu apoyo. No, gracias a ustedes por lo que están haciendo. A mí me encantaría estar ahí fumando lío. Tú sabes que a mí eso me encanta. Bueno, en fin, te quiero decir que tenemos un provocador por aquí atrás, una persona que ya vino ya con su bandera el 26 de julio, por supuesto fue llamado para acá, pero gracias a Dios tenemos a la policía de aquí de Montreal. Tenemos 3 policías aquí, tengo 3 guardaespaldas, yo nunca me había sentido tan importante en mi vida. 3 policías atrás de mí que me vinieron y me dijeron, usted tranquilo, usted haga su cosa ahí, que esta gente no los pueden tocar a nosotros. Mira, aquí tenemos a un compatriota. 3 policías y un compatriota ready para Rambo. Y un compatriota dice ready para Rambo. 2 compatriotas aquí. Bueno, ¿qué tú crees de esta iniciativa que estamos haciendo aquí desde Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática? A mí me parece que todo lo que sea en contra del comunismo, todo lo que sea para demostrar que los cubanos de verdad, todos los cubanos, la mayoría de los cubanos no apoyamos ese régimen, no apoyamos ese desgobierno, no apoyamos esa dictadura, todo lo que sea está bien. Sí, esto es una forma de decirle, porque mira, Canadá siempre ha sido un país neutral, con respecto principalmente a los cubanos que hemos estado en nuestra zona de confort desde aquí, a decirle, oye, no, nosotros no vamos a meter en lío, nosotros queremos volver a Cuba, especular, gastar nuestro dinero allá, que se queden con nuestro dólar y que la tiranía, si va a estar ahí 200 años, pues que se quede 200 años. Y llegó un momento en que ya dijimos, pues ya basta. Ya. No queremos más dictadura, no queremos nada y nosotros vamos a poner nuestro grano. Y esto es una forma de formarle el lío a la dictadura y sepan, oye, aquí en Canadá sí hay oposición. Aquí en Canadá vamos a darle duros a ustedes. Claro, es que lo importante es hacerle saber, no solo a la dictadura, porque la dictadura lo sabe. Yo creo que hay que hacérselo saber a todos los habitantes del planeta, todos los que se han tragado el cuento que ha vendido muy bien la dictadura, porque si algo ha hecho bien la dictadura es vender el cuento de que tienen el apoyo de todos los cubanos donde quiera que estén, y lo han logrado gracias al chantaje emocional que nos han hecho a todos, de no hables porque vas a perder a tu familia, no hables porque vas a perjudicar a los tuyos, no hables porque vas a perder la oportunidad de entrar en tu país. Y lo que tenemos que aprender es que si queremos no tener que pedir permiso jamás para entrar a nuestro país, si queremos volver a vivir en nuestro país, si queremos defender lo que pensamos y tener la posibilidad de que los cubanos defiendan también lo que es la libertad y sobre todo la posibilidad de elegir. Da igual si mañana se vuelve a elegir a una revolución comunista, si se elige, si se hace una viva de la democracia. Sí, señor. Si se hace una elección y se le da la posibilidad a los cubanos de elegir, bueno, por lo menos se le ha dado la posibilidad, pero nosotros llevamos viviendo hace 61 años en un régimen que nunca ha sido electo por nadie, que nadie ha elegido,
que nadie ha dicho, nosotros queremos estar aquí, nos lo impusieron. Y antes de eso nos impusieron otro, y antes nos impusieron otro, y antes los españoles, y antes, es decir, hace muchísimo tiempo, hace siglos que los cubanos no tenemos la capacidad de elegir a nuestros dirigentes, a las personas que queremos que nos representen. Y eso es lo que debemos hacerle saber a todos los que nos están mirando, a los cubanos, a los no cubanos, sobre todo a los no cubanos, que son los que se han tragado este cuento, esta historia que ha sido un cuento muy bien vendido, pero no más que eso, un cuento. Bueno, yo te voy a decir una cosa, nosotros nunca hemos tenido la posibilidad de elegir, pero si en estos momentos se hace una elección libre, democrática, y ganan todos los partidarios fidelistas, qué sé yo, todas estas personas, que dudo que ganen si se hace un voto directo, yo estoy completamente un voto universal, un voto universal como va, es decir, directo, libre y secreto, ahí, y ellos ganan, yo personalmente, bueno, ya simple y llanamente, no apaga las cámaras, apaga y vámonos, no pasa apaga las cámaras y vámonos, pero apaga y vámonos, pero ya se sabe que hubo una elección, pero es que no ha habido una elección real y democrática y libre en años, en siglos en Cuba. Sí, es bastante, a mí me duele personalmente, me duele mucho porque este año, es decir, el año pasado precisamente, me puse y fue la primera vez que voté democráticamente, libre, un voto universal, libre, directo y secreto, y cuando publico la foto digo, yo no estaba en nada de esto, de hacer oposición, yo siempre ponía mis caritas por aquí y por allá, pero nunca me había dedicado a esto. Y cuando pongo la primera foto y digo, ojalá algún día yo pudiera hacer esto en mi país, bueno, le dijeron a todos mis amigos que no podía hablar conmigo, me dijeron de todo. Prácticamente fui a Cuba y empezamos, ya la gente está pasando aquí pitando. Todavía no ha pasado la caravana, pero bueno, la gente está pasando y pitando. Bueno, lo que te iba a decir, lo que te estaba contando a ti, a las personas que están viendo, ese fue el punto de quiebre mío, ese fue el punto que me dijo a mí, Darwin, sal de tu zona de confort. ¿Okay? Porque las personas están en su zona de confort. Las personas prefieren tomarse una cerveza aquí en Canadá, comerse un lechón, comerse un bistec en el barbecue, quedarse ahí tranquilo, y los demás de Cuba que se jodan. Yo pudiera estar haciendo lo mismo. Tú, San Martín, pudieras estar haciendo lo mismo. Otaola pudiera estar haciendo lo mismo. Y nosotros, sin embargo, estamos aquí guapeando, luchando, porque a mí me duele ver a mi hija las condiciones con las que vive aquí, que vive unas condiciones magníficas, y cuando veo un video de un niño con una mujer tratando de montar una guagua, cuando veo una mujer con un niño con la edad de mi hija, y me imagino con la edad de tus hijos también, San Martín, que los veo ahí pasando trabajo, una cola, y yo me imagino, y digo, ¿qué le estarán dando de comer a esas personas? ¿Cómo sobreviven? Especialmente ahora, quiero que me des tu criterio ahora mismo, porque esto también, todo esto que estamos haciendo hoy, una caravana, primera caravana, bueno, es la segunda caravana, pero la que hemos organizado bien es esta, la otra fue bastante rápido para apoyar a Otaola, pero esta es particular de nosotros, es decir, nadie está haciendo caravana en estos momentos, solamente nosotros, pues, y escogimos el 26 de julio por la nefasta fecha en que el dictador se perdió en Santiago de Cuba. A mí me duele a cobardía eso, y me duele mucho de que ese movimiento haya sido la base para que se implantara una dictadura terrorífica de más de 61 años que existe actualmente en Cuba. Actualmente en Cuba existe eso, y no solamente eso, sino que actualmente en Cuba ellos prometieron eliminar la pobreza, y actualmente tenemos 3 tipos de clases sociales en Cuba. Antes de 59 podría existir las personas que eran ricos, muy ricos, y existían los pobres. Actualmente están los ricos, que son todos los que están en la cúpula con dólares americanos, están los clase media, por así decirlo, los que tienen CUC, y están los pobres, súper pobres, que son los que tienen CUP, que son los que trabajan para la dictadura de Cuba como trabajos estatales o trabajos gubernamentales. ¿Qué tú me tienes que decir? Dime de tu criterio personal sobre estas tiendas en dólares, que es la estafa mayor, es la humillación mayor que pueden tener los cubanos de afuera y los que están adentro. Mira, a mí lo que pasa es que a veces nosotros perdemos la memoria, pero esto no es la primera vez que pasa, ni siquiera la segunda vez que pasa. Ya existieron las diplotiendas, que era a la que solo podían comprar los diplomáticos, pero que al final los cubanos se buscaban la manera, algunos cubanos se buscaban la manera de comprar. Existieron las tiendas de la Casa del Oro y la Plata, que también fue otro apartheid, era el que tenía algo de oro que podía vender y te daban unos bonos. Me acuerdo perfectamente de cómo eran esos. De cómo era esto. Sí, todavía no está la caravana, son gente que pasa y empiezan a pitarnos porque ven cosas y banderas. Como puedes ver, la segunda cámara es mi esposa la que la está dirigiendo, hay banderas, son personas que vinieron a apoyarnos.
prácticamente son como decirlo, mis guardaespaldas, porque aquí yo estoy prácticamente solo con mi esposa. Tengo 3 policías y los compatriotas aquí conmigo que están con sus banderas aquí formando lío con nosotros aquí. Bueno, sigue, por favor. Pues, y ahora esto que no es más que un grito desesperado de la dictadura por buscar dólares. Y los va a buscar donde quiera que estén. Y los va a buscar porque los necesita. Y por eso es que, aunque parezca duro, aunque parezca frío, aunque parezca egoísta, la mejor manera de tumbar a esa dictadura en estos momentos es cortarle el grifo de los dólares, cortarle la tubería de dólares que le mandamos todos los cubanos que estamos fuera de Cuba, no solo los que están en los Estados Unidos, que indiscutiblemente son los que más mandan porque son los que están más cerca, pero todos los que estamos en España, los que están en Canadá, todos los que mandamos dólares a Cuba en algún momento, hay que dejar de hacerlo, porque es el único poder que realmente tenemos. Nosotros no podemos votar en Cuba, una porque no hay votaciones y otra porque si hubiera votaciones reales, estamos fuera de Cuba y ellos no nos permiten votar. Pero el derecho que tenemos y la manera que tenemos de demostrar que sí tenemos el poder, porque tenemos el dinero, es decir, se acabó el dinero, adiós, no hay más dinero para ustedes y que salga el sol por donde salga. 6 meses de hambre, 6 meses de necesidades, que no van a ser más necesidades que las que ya tienen nuestras familias. No van a ser más necesidades que las que ya tienen nuestra familia. 6 meses hacen que se caiga un gobierno que vive solamente de las limosnas, porque la dictadura es una dictadura parásita, es una dictadura que no genera, que no produce, que no tiene forma de mantenerse si no le entra dinero del exterior. Y así ha sido por los siglos de los siglos. Primero fueron los rusos, después los chinos, después los venezolanos, después todo el que ha ido apareciendo y le ha dado algo de dinero a Cuba, la gente de la Unión Europea, que también los han mantenido así con un bulto de dinero anual. Hay que cortar esas entradas de dinero. Y nosotros somos la mayor entrada de dinero que tiene la dictadura en estos momentos. Sí, una cosa interesante. Ellos tendrán el poder político dentro de Cuba, pero nosotros aquí actualmente, y está probado que nosotros tenemos el poder económico. Es increíble que el exilio, las personas que se encuentran desde afuera, somos los que tenemos el poder económico. Es decir, ellos cuentan con nosotros, claro. Lo que nos han dicho los malnacidos, los que nos expulsaron de nuestra tierra, los que nos hicieron irnos por ese desastre económico, político y social que existe dentro de Cuba. Me duele decirlo, pero hay que decirlo. Es la verdad. Entonces, lo que más me causa, San Martín, y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, lo que más me causa es lo siguiente. Lo que más me causa es que la presión que estamos haciendo nosotros desde afuera, la presión denunciando, lo está llevando a cometer errores garrafales, porque yo pienso que esto de abrir las tiendas en dólar americano ha sido un error el más grande que se ha cometido posiblemente, como está la situación actual, ¿ok? Con 2 monedas, incorporar una moneda nueva es un error de grandes ligas, sinceramente, un error de que solamente un idiota como Nicolás Maduro de Venezuela puede hacerlo. De verdad, ¿tú tienes familia dentro de Cuba? Yo tengo algo de familia dentro de Cuba, tengo una hermana que me queda en Cuba, tengo algunos tíos, hermanos de mi abuela. Pero bueno, mira, básicamente los 2 tíos que me quedan, los 2 son comunistas y responden al régimen. Así que se jodan. Y es que es así. Si tú no eres capaz de entender que ese régimen te está... Y además, lo más lindo es que son comunistas, pero de los pobres, estos no tienen nada. Estos son unos muertos de hambre, todos que le hemos mandado zapatos que les han quedado grandes y han dicho, ay, qué bueno, no importa, yo le pongo algodones en la punta y para adelante, porque es así, ¿me entiendes? Entonces, la única forma que tenemos realmente de ayudar en el tiempo, hay un proverbio asiático que decía, es mejor, antes de darle pescado a un hombre, es mejor darle una vara y enseñarlo a pescar. Bueno, pues nuestra vara es cortar el dinero, cortar la entrada de dinero. Y ellos, porque los cubanos, si algo siempre hemos sabido de salir adelante, ellos van a darse cuenta que la única forma que tienen de salir adelante es cambiando, es protestando. Yo no les pido que salgan a la calle a gritar abajo Díaz-Canel, no, porque eso es un suicidio, pero sí pueden salir a exigir sus derechos, los que tienen, los que
todavía esa constitución fraudulenta que rige hoy nuestro país, todavía esa constitución les da algunos derechos. Si esos derechos son exigidos, tiene que haber cambios. Porque además, últimamente, cuando ha habido alguien que se ha parado y ha dicho voy a exigir mis derechos, los ha resuelto el problema, ha resuelto lo que ha tenido que resolver. Cuando la diosa dijo me están robando los megas en Texas y fue y formó un escándalo, al otro día tenía los megas. Es un ejemplo burdo y banal, pero es un ejemplo de niño que no llora, no mama, eso es así. Y llevamos 61 años dormidos. Sin llorar. Exactamente. Sin llorar. Sí. Es bastante complicado decirle a alguien sal y protesta, porque a veces uno no lo dice. Yo personalmente nunca lo hice, pero yo no lo hice porque primero no existía, yo no conocía a nadie, ¿no? Donde yo vivía no había oposición, vaya, para así decir, yo vivía en Morón, no había una gota de oposición. Y en segundo porque, no sé, no me movía la información que yo tenía, que manejaba. Exactamente. No es como ahora que tú puedes entrar a las redes sociales. Antes no había internet. Tú entrabas y era a chismear, si entrabas, ¿no? Yo vine a conocer a internet en el 2006. No, yo me fui de Cuba en el 2005. Y en el 2005 en Cuba no es que no había internet, es que yo no tenía ni celular. Me fui de Cuba con el teléfono, con los teléfonos de memoria, así apuntado en un papelito. Yo no tenía, exacto, pero yo no tenía celular, yo no sabía lo que era un celular. Yo mi primer celular lo vine a tener en España. Increíble. Y era de los viejos, de los Nokia estos que no eran smartphones, ni había internet, ni había Facebook, ni había información, que es lo más importante. En estos momentos de lo que no se puede quejar nadie es de falta de información. Si el cubano sabe que se murió el Dani y sabe... Por negligencia. Y sabe, por negligencias, que lo mataron, y sabe que se están reuniendo en la esquina de casa de Dani, frente al aro de básquet donde jugaba, todos los cubanos, y lo sabe por internet, también sabe que hay un programa de 4 a 5 y media que se llama Mariela, ¿qué tal? Y otro que es de 5 y media a 7 que se llama Hola Taola, y otro antes, y otro después, y otro a cualquier horario, y otro por la mañana, y otro por la tarde, porque de lo que no se pueden quejar es que no hay programas, o que no hay horario, o que es que no puedo ver Otaola porque no me coge el horario. Bueno, pues mira el cafetazo de Chucho, o mira las entrevistas que haces tú, o mira el programa que hago yo, o mira lo que hace Liu Santiesteban. Es decir, hay de todo y para todos los gustos habido y por haber. Si tú eres capaz de ver a paparazzi cubano, bueno, pues tienes que entonces usar un poco de megas para ver a la gente que denuncia lo que está pasando en tu país. Porque nosotros, hasta hace 2 años, nosotros teníamos más información de lo que estaba pasando en Cuba que los propios cubanos. Pero ahora mismo, eso no es una justificación. Ahora mismo, eso no es un problema. ¿Qué tú crees de este tipo de personas que tengo aquí atrás de mí? A ver si parece que sí, ya se fue, menos mal. Parece que la policía le dijo que se tenía que ir. Están aquí viviendo en Montreal y sin embargo están a favor de la revolución, y yo soy revolucionario. Están a favor de la revolución o están defendiendo algo que tienen en Cuba. Algo que están defendiendo. Normalmente el que vive fuera de Cuba y está a favor de la revolución, una de dos: o no ha estado jamás en Cuba y no conoce lo que es la revolución, o si ha estado en Cuba y conoce lo que es la revolución, tiene una preventa que está defendiendo. Porque nadie que haya vivido en Cuba puede defender un sistema como ese. Nadie. Pues es una cuestión de lógica. Un sistema que te aplasta, un sistema que te oprime, un sistema que no te deja levantar cabeza, no es defendible por nadie que sea normal. Pero aquí hay unos cuantos. Es increíble la cantidad de personas que defienden la dictadura de Cuba. Aunque no le gusta que yo le diga dictadura, es una dictadura. Y esa persona, para un poco franquearme con todos ustedes, pasó por al lado mío y me dijo bajito, porque hasta me rozó, me dijo bajito, me dijo, yo soy revolucionario y ustedes son unos gusanos. Me dijo... Bajito, fíjate que le dije, ok, está bien, policía, por favor, encárguese de esto porque yo tengo permiso. ¿Ya viene la caravana? Ok, ya viene la caravana por ahí, así que te estaba estirando a ti para... Lian. Okay. Bueno, pues nada, atiende la caravana. Espérate, para que la vea.
A ver si mi esposa puede entrar. No puede entrar mi esposa, así que yo trataré de... Dame acá. Un momentico ahí para ver si podemos ver la cámara. No, buena caravana. Ok, perfecto. Aquí vamos para allá. Así que estoy entrando a la segunda cámara. Ahí está. Así que como pueden ver ahí. Wow, cuánta gente, me alegro, compadre. Qué bueno ver la Trata vuelta. de salir un poquito más para la calle. Para que puedan ver bien la caravana. Se ve bastante alto. Estamos parando prácticamente el tráfico. De alegría ver a tantos cubanos aquí en Canadá, en Montreal juntos. Por favor, comparte. Si usted cree que esto lo merece ver el mundo entero, por favor, comparte. La caravana aquí directamente se nos ha unido, por si no sabía, Roberto San Martín, se nos ha unido también ¿cómo decirte? La comunidad de Venezuela, de Nicaragua. Claro. Por lo mismo. Así que ya ustedes saben, compartan la directa si usted cree que están viendo esto. Dime sus impresiones, ya las personas vienen con los baffles, con la madre, los tomates para acá. ¡Cuba libre, coño! Alegría total, como pueden ver. Alegría. Hemos parado el tráfico aquí prácticamente. Como pueden ver, aquí está nuestro presidente, está por allá. Pues si vamos a alentarle que aquí esta gente hoy, para no se vean cosas. Tenemos par de baffles, no sé si me puede escuchar ahí, tenemos par de baffles con dos música, dos audífonos, dos micrófonos, y hay todo el mundo aquí. Es increíble el feeling que hay aquí actualmente. Puedes ver ahí en la segunda cámara todas las personas que van pasando. Aló. Como pueden ver, es increíble el feeling. Ahí vemos a Margarita. Saludos, Margarita. Y a Sureli. Besitos, saludos. Increíblemente estamos aquí haciéndole por primera vez desde aquí, desde Canadá, una caravana frente a la embajada, es decir, la oficina consular de Canadá. Así que estas personas deben estar temblando actualmente. Así que les pido por favor que compartan. Como pueden ver, yo estoy transmitiendo aquí con Roberto San Martín, mi segunda cámara que la maneja mi esposa, está transmitiendo la caravana. Todas las personas que están, hemos parado el tráfico prácticamente aquí en Montreal, aquí frente a la embajada. Así que esto, tenemos la prensa de Montreal tirando fotos, tenemos la policía para protegernos aquí, ya está ahí, ya tuvimos a nuestro primer desertor aquí. Estas personas van a hacer dos rondas, van a hacer esta primera ronda y después van a pasar, creo que hacer una segunda ronda. Esta es una zona bien concurrida, muy concurrida. Por favor, comparte, que estamos aquí directamente desde... Esto es una locura aquí total, aquí desde Montreal, así que ya ustedes saben, no puedo casi ni hablar. Hay una pitadera total y esta es prácticamente la primera que organizamos. Las personas se están uniendo como si fueran, esto es increíble. Todo el mundo con pullover de cubanos canadienses por una Cuba democrática, todo el mundo con banderas. No sé dónde estará mi esposa filmando todos los carros. Ahí está. Bueno, yo no veo a tu esposa, pero veo la imagen. Así que sí, porque ella está con la cámara de frente. Es increíble. No puedo casi ni hablar y me da tremenda alegría. Dime qué piensas tú, Roberto San Martín. Me parece genial. Aquí en Canadá. Me parece genial. Ahora mismo te tengo una envidia increíble. Alguien les acaba de donar algo, yo no veo nada, yo no oigo nada. Increíble, qué alegría, Dios mío, qué alegría tener tantos cubanos unidos. Yo cuando llegué habían 4 o 5 carros y yo dije, no va a venir nadie. Y resulta ser que hemos parado el tráfico, se me pierde la vista de la cantidad de carros que hay.
Eso es que hay deseos de ver una Cuba libre. Deseos de una Cuba libre y me agrada. Vaya, me quedo increíble. Y lo más lindo de todo, que hay personas que están hablándole en francés, incluso para las personas de la comunidad, porque esto está lleno de casa aquí, para que entiendan de que en Cuba sí hay oposición, de que en Canadá sí hay oposición y de que en Canadá vamos a luchar por la libertad de Cuba. Mi amor, por favor, firma nosotros tenemos a una venezolana que es novia, es decir, esposa o novia de uno de nuestros cubanos de aquí, de cubanos canadienses, y está ahí con el micrófono dando el berro total. Como pueden ver ahí, es locura total lo que hemos hecho aquí en esta calle, y esta es la primera ronda, así que ahorita seguro viene la segunda ronda, muchos más carros se nos van a unir. Si usted está en Montreal y quiere unirse a nuestra caravana, lo único que tiene que hacer es pasar por aquí. Increíblemente, yo estoy loco por ir para allá, pero me voy a quedar aquí contigo, San Martín. La segunda cámara está cogiendo todo. Atiéndeme, tranquilo, si quieres ver para allá, disfruta, porque coño, yo sé que si esto lo has organizado tú quieres disfrutar. Ahorita nos llamamos, yo voy a estar aquí en el WhatsApp, ahorita nos llamamos, me dice y entro de nuevo, sin ningún problema. Está bien, te agradezco mucho, Roberto San Martín. Voy a coger la cámara y me voy a mudar para allá, para que sigan las personas viéndolo con diferentes cámaras y diferentes partes. Ahí, aló, Free Ferrer, esto es una locura aquí. Quédate viendo la directa si puedes, para yo hacerlo, ¿ok? Gracias, Roberto San Martín. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias, hermano. Chao. Viva Cuba Libre. Chao. Viva Cuba Libre. Dicho esto, voy a coger la cámara yo y me voy a mover hacia los manifestantes para que ustedes vean que esto aquí es una locura total. Una locura total, como pueden ver. Esto es una locura. Y no solamente eso, sino que el tráfico también está parado completamente. Se paró el tráfico aquí. El que quiera, sinceramente, el que quiera pasar rápido tiene que irse por otro lado, porque por aquí no va a pasar. Como pueden ver, locura total. Sinceramente, esto es increíble. Como pueden ver, no sé si pueden ver desde ahí atrás, la hilera de carros, todo eso es la caravana. Voy a quitar esto de aquí. Como pueden ver, todo eso de fruta es la caravana. Hay partes que no son de la caravana que están un poco más atrás. Sí, como pueden ver, hay personas mirando dentro de la embajada, buscando a ver. Sí, tiren fotos, tiren todo lo que ustedes quieran, porque aquí en Canadá por lo menos se acabó el miedo, no tenemos miedo, vamos para arriba el miedo de ellos, sinceramente te lo digo. Tenemos la prensa aquí tirándonos fotos, tirándonos todo, y yo personalmente estoy con los pelos erizados, sinceramente. Así que le voy a dar la entrada a Ultra. Buenas tardes, Ultra, ¿cómo te encuentras? A ver. Oh, Ultra se me fue, no sé qué pasó aquí. Ultra estaba ahí y se fue. Así que si usted piensa de que lo que estamos haciendo aquí es genial y a las personas les gusta, y usted piensa que lo que aquí en Canadá estamos tratando de apartarme para que ustedes vean más en la cámara, así, exactamente así. Si usted piensa eso, comparte la directa para que ustedes vean lo que estamos haciendo aquí en Canadá. El tráfico está parado rotundamente. Aquí no hay nada. Aquí todo el mundo, como pueden ver, todo el mundo haciendo la protesta, parando el tráfico aquí completamente. Por favor, comparta y por favor comparta para que le llegue a todas las personas del mundo, y desde aquí, desde Canadá, desde Montreal específicamente. Estamos en tiempo de protesta, tiempo de caravana. Hemos parado el tráfico y como pueden ver, les voy a enseñar, la policía está aquí para protegernos, porque ya habían mandado a alguien para que nos hiciera un acto de repudio aquí. Pasó por al lado mío, me dijo gusano, y como pueden ver, la policía está aquí con nosotros, y esta policía está aquí no para reprimir, la policía está para proteger. Nosotros sacamos los permisos, sacamos nuestros permisos para que todo fuera legal, y aquí sí podemos protestar. Así que por favor comparta. Yo nunca pido que comparten, pero eso es lo que digo, porque el mundo tiene que enterarse de lo que estamos haciendo aquí directamente desde Canadá. Aquí como pueden ver, ahí tienen varios juegos ahí increíbles. No tenemos miedo.
tienen varios votos para mirar, no dar la cara, filmando. Sinceramente, no me esto es van a increíble, presionar esto es para nada. increíble. Tienen una cámara, deja ver si puedo mirar la cámara. Que no van a quedar. Ahí pueden ver, les voy a enseñar para ver si ustedes pueden ver. Es que tiene mucho miedo que no van a quedar. Tienen una cámara puesta ahí, tirándole fotos a todas las personas. No sé si pueden ver ahí. Mira, firma la cámara que está tirando fotos. Mira, tienen un hueco con la cámara tirándole fotos a todo el mundo. Pero aquí ya todo el mundo perdió el miedo y esto es hasta que se seque el malecón. Aquí no va a haber ya, al carajo, mejor. Hay una cámara ahí, fírmala, están tirando fotos, pero a nosotros no nos interesa porque tenemos a la policía de nuestro lado, tenemos al gobierno de Canadá, no lo tenemos de nuestro lado, pero ya están viendo y están empezando a ver que tenemos muchos cubanos, no solamente aquí en Canadá, en todas las partes del mundo, pero no solamente aquí en Montreal, sino también en cualquier lugar que usted puede ver que nosotros somos unos cuantos. Hemos parado el tráfico, todo el mundo se bajó del carro y empezó a protestar. Nosotros pensamos hacer simplemente una caravana normal con el lío del COVID-19, pero como pueden ver, esto aquí es una locura total. Así que por favor compartan para que las personas del mundo vean qué es lo que está sucediendo aquí directamente desde Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, integrado a diferentes personas, diferentes asociaciones también aquí que nos están ayudando a hacer esta protesta para que nos aprendan a respetar. Como pueden ver, ahí tienen una cámara, nos están filmando a todos. Nos están filmando a todos, es increíble, yo nunca había visto esto. Tienen una cámara fotográfica y están tirándole fotos a todos los que estamos aquí para amenazarnos, para amedrentarnos, para que ustedes vean cómo funciona la dictadura. Esto es increíble, yo nunca pensé que fueran tan bajos, así que por favor compartan, no compartan, comenten, hagan lo que ustedes quieran. Si no quieren compartir, no compartan, pero por favor comenten todo lo que ustedes quieran ahí, porque aquí estamos perdiendo el miedo desde Canadá. Hemos hecho una protesta en contra del 26 de julio, esa maléfica organización que secuestró a Cuba con el maléfico Fidel Castro. Así que por favor les estoy pidiendo de que compartan, me están escribiendo directamente, déjame ver. Ok, me están escribiendo de todos lados, habidos y por haber. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Como pueden ver, me voy a poner aquí de frente. Esto es una locura total aquí directamente, sinceramente. Es increíble, las personas no tienen miedo. Tumba el micrófono. Perfecto, estamos aquí. Muchas gracias a todas las personas que están compartiendo. Por favor, compartan. Abajo los Castro, abajo la dictadura. Pueden ver las cámaras ahí, la camarita filmando, lo estamos viendo. Tienen un hueco con una cortina, un hueco y se la metió, pero como si nosotros tuviéramos miedo. Mira, si ustedes pueden bajar también, sinceramente bajen, y de paso también le damos los números de carnet, porque aquí no nos tienen miedo. Increíblemente, esto es una locura total lo que hay aquí. Déjenme ver, tengo un invitado. Ok, vamos a poner la segunda cámara. Ahí está la segunda cámara. Como pueden ver, tenemos varias cámaras aquí filmando, personas también que son canadienses filmándonos. Por favor, compartan. No pare de compartir para que el mundo entero vea que nosotros y se sumen a nosotros y también empiecen a hacer lo mismo en diferentes partes del mundo. Aquí podemos ver, nos están filmando, nos están tirando cosas. Es increíble, se ve la cámara moviéndose de un lado para otro. Saludos a todas las personas que están ahí. Saludos para Julio, que está desde Halifax, manejando la directa desde allá. Es increíble, esto es una locura total. Se paró el tráfico completamente. Podemos ver ahí, la policía. Como pueden ver, la policía está ahí para cuidarnos a nosotros. Aquí no puede venir nadie a hacernos nada, totalmente nada. Así. Cuba es de los cubanos, no es el presidente Díaz-Canel, no es de los cubanos. Por favor, el pueblo de Cuba que se levante ya a reclamar sus derechos junto con el pueblo de Venezuela. Vamos a seguir esta lucha. Vamos a terminar con el comunismo. Abajo la dictadura, abajo el gobierno de los casos. ¡Viva Cuba y Venezuela! ¡Viva su pueblo!
Y esa fue Sureli, nuestra portavoz. Se ha armado una locura aquí, no hayan que hacer. Salgan de la embajada y denos la cara. Lo interesante sería que nos dieran la cara y nos explicaran el por qué tenemos 3 monedas ahora mismo en Cuba, porque tenemos pobres, muy pobres y miserables, sinceramente, porque los que están en Cuba actualmente están cobrando dinero, los han llevado a la miseria absoluta. Los culpables no somos nosotros, los culpables es la dictadura de los Castro, que ha hecho esta economía macabra en el cual tenemos 3 monedas. Así que los voy a dejar para que sigan escuchando lo que están haciendo. Por favor, compartan, denle mucho like, que las cibercales van a querer tumbar esta directa y no la van a tumbar, porque somos muchos más desde Canadá, aquí cubanos canadienses por una Cuba democrática. Así que lo voy a seguir para darle poder un poco de ¡mentiroso! ¡Usted te mandan con pinche! ¿Dónde voy a chupar? ¿Dónde voy a chupar? ¡Libertad! 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 Aquí, como pueden ver, esto es una locura total. Está el tráfico, sinceramente se lo digo, está el tráfico. Si usted piensa que usted va a pasar por aquí para chismear, ni pase, bájese del carro y venga caminando, porque no va a poder pasar. El tráfico lo hemos parado, la policía está aquí con nosotros y nosotros tenemos el permiso de tiempo establecidos para todo el mundo. Tenemos una segunda cámara que está ahí. Sinceramente, por favor, compartan, no dejen de compartir. No porque queramos ser famosos ni porque queremos rating, es para que el mundo vea lo que estamos haciendo actualmente aquí desde Cubanos Canadienses por una Cuba democrática, exactamente en Montreal, aquí en el consulado. Como pueden ver, ahí el consulado están pidiendo solidaridad. Miren esto, miren si hay que tener la cara dura. Déjame no cruzar mucho, no vaya a ser que digan que es propiedad. Como pueden ver ahí, están pidiendo solidaridad para Cuba. ¿Se podrá tener la cara tan dura? No, solamente ellos pueden tener esa cara tan dura. Bendiciones a todos, de verdad que sí. Por favor, compartan, no paren de compartir. Tenemos que llegarle a la mayor cantidad de personas posible. ¿Por qué? Porque estos actos que estamos haciendo aquí directamente desde Cubanos Canadienses por una Cuba democrática demuestra unidad, demuestra de que sí lo podemos hacer, demuestra de que nos podemos unir. Y no solamente aquí en Canadá, en cualquier parte del mundo. Así que por favor, no paren de compartir para que le llegue a la mayor cantidad de personas. De favor, se lo pido, comparten. Hemos parado el tráfico aquí. De nada. Bendiciones a todos. La policía está aquí actualmente protegiendo. Por favor, comparten porque ya empezaron. Saludos, bendiciones. Voy para ti ahora, que estoy en medio de la directa ahora. Saludos a todos, de verdad, gracias. Hemos logrado algo lindo, algo que nunca pensamos cuando empezamos esta asociación, nunca pensamos que íbamos a llegar a este punto. Nos hemos vuelto prácticamente internacionales, las personas nos siguen, las personas nos apoyan, nos dan y sigan luchando. Las personas que están dentro de Cuba también nos dicen, nos apoyan. A mí personalmente me escriben diario 100 y pico, 200 personas porque soy como la cara visible, pero no soy el más importante de esta organización, porque lo más importante de esta organización es la organización, somos todos. Los más importantes son ustedes que nos apoyan, lo más importante son las personas que están en Cuba, que hacemos esto por ellos. Si ustedes piensan que nosotros hacemos esto por dinero, que lo hacemos por fama, están equivocados. Yo no quiero fama, a mí nadie me conoce, alrededor de mi casa. Yo hago esto por los cubanos dentro de Cuba, por esos cubanos que están sin voz, por esos cubanos que están en este momento con 3 monedas, y esas personas nos están tirando fotos, porque tiran todas las fotos que quieran. ¿Qué van a hacer? Van a ir a mi casa, ¿verdad? Que vayan. Nosotros estamos blindados por la Constitución de Canadá, que nos ayuda, nos da la libertad. Nosotros pedimos nuestro permiso, paramos el tráfico
y como dice nuestro queridísimo y gran influencer J. Ola, hay que joderse. Está bueno ya, y como diría nuestro apóstol José Martí, todo al fuego, a salarse para avivar la hoguera de la libertad, para alimentar la hoguera de la libertad. Todo al fuego. No entendemos ya, lo que queremos es libertad, no queremos más nada. Que se vayan ya, lo que se robaron, que se lo lleven, si se lo van a llevar, pero que se vayan. Y el que se quede, o los que se queden, van a afrontar juicios legales con sus abogados, con sus cosas. Todas estas personas que nos están tirando fotos para intimidarnos, están cometiendo un crimen de lesa humanidad. Están ahí tirando los fotos para amedrantarnos. ¿No van a amedrantar? Están muy equivocados. Todos los que estamos aquí hemos decidido dar el paso al frente. Hemos decidido. Acabó el miedo, se acabó. Ahí está, se acabó el miedo, dice el compatriota, se acabó el miedo, no hay más miedo, estamos aquí ejerciendo nuestro derecho, y si usted cree que eso es una simple cosa, me voy a tratar de parar aquí en la calle para que ustedes puedan ver sinceramente cómo se está viviendo el ambiente. Mire, ahí está el tráfico parado por la caravana, se paró el tráfico. Una caravana, pero se paró el tráfico, se ha parado el tráfico. Se ha parado el tráfico, las personas se están bajando, las estamos manifestándonos en plena calle, en plena calle, y esto es una locura total. Así que por favor compartan, comenten, de verdad que sí, denos sus palabras, sus emociones, qué sienten, qué están viviendo, si están sintiendo lo mismo que estoy sintiendo yo en este momento, que esto es una locura total aquí frente al consulado de Canadá. Aquí tenemos personas de todo tipo, de todo tamaño, de todo colores, como no pueden, hemos parado el tráfico, la persona dice, bueno, aunque sea voy a salir y me voy a incorporar a la manifestación, a ver por qué esta mención. Personas que sinceramente ni conocemos, se nos han unido, esto es una locura total, de verdad que sí. Como pueden ver, personas con banderas, con carteles, estas banderas aquí lo podemos ver, por favor, miren, compartan. Libertad, 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 libertad. Una manifestación pacífica, aquí nadie va a dar un golpe, aquí nadie va a decir nada, solamente estamos ejerciendo nuestro derecho para poder decirle a las personas, por favor, vamos a darle duro a esta dictadura, que se vayan ya, este año se tienen que ir, por favor, únanse al parón, está bueno ya, es preferible pasar 6 meses con necesidades, sinceramente se lo digo, 6 meses con necesidades, o 4 o 3, lo que ustedes quieran, con necesidades, antes de pasar 30 años más de dictadura. Estas personas se tienen que ir ya, se tienen que ir y nos estamos uniendo. Esto que estamos viendo hoy aquí, directamente desde Canadá, esto no se veía o no se ha visto nunca así. Como pueden ver, esto es una locura total aquí. Muchas fotos, personas uniéndose, por favor, compartan. Yo nunca les pido nada, compartan la directa, compartan para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Esto de aquí es increíble, es una locura total. Ahora sí ellos van a saber cuál es el poder, y el gobierno de Canadá, por supuesto, que es uno de nuestros objetivos, el gobierno de Canadá va a saber que tenemos fuerza política aquí en Canadá. Ellos van a tener, y vamos a llevar en nuestro propósito, llevar el caso cubano sobre la agenda del Parlamento. Ya las personas lo están viendo todo el mundo, no solamente los cubanos en el mundo, lo están viendo los parlamentarios, lo están viendo los incluso, la prensa nacional está aquí con nosotros, como podemos ver, personas que yo ni siquiera conozco. Esto es una locura total. Personas vinieron con carteles, el cambio ya, se han unido. Qué locura, caballero, pero qué bien, qué buena vibra se está viviendo en estos momentos aquí en Montreal. Ahí vemos locura, alegría para ver si se van estos desgraciados. No hay genio, no hay discurso de odio, pura. Ahí nomás, vamos. Pura alegría contra estas dictaduras. Aquí, mírame. Aquí. Comparte. Ahí lo podemos ver a todo el mundo. No hay discurso de odio, no hay nada, no estamos rompiendo nada, solamente estamos tratando de decidir nuestro derecho. ¿Y cuál es nuestro derecho? Bueno, nuestro derecho es, por favor, que nos liberen a Cuba, que nos entreguen a Cuba. Cuba está herida de muerte, que nos las entreguen, que nos las den. Nosotros la vamos a curar, nosotros vamos a poner el dinero, nosotros vamos a levantar nuestra economía en un sistema democrático como tenemos nosotros aquí, cubanos canadienses, por una Cuba democrática. Así que ya ustedes saben, Canadá está arriba de la bola. Canadá
ha hecho una caravana por aquí y que va, iba por bastantes veces, pero la gente no se pudieron contener y dijeron, no nos contenemos, nos vamos para la calle. Y ahí está todo el mundo en la calle. Esto es una locura aquí, como pueden ver. Todo el mundo se ha bajado de los carros y dijeron, no, imagínense, para que tengan una idea, cada persona o cada dos personas de la que vemos aquí es un carro. Así que como pueden ver, esto es una locura total, más las personas que están en su carro. Ya a ver si lo puedo poner así, para que ustedes lo vean. Aquí vemos la gente con alegría. ¡Vamos! Tenemos 700, casi 800 personas conectadas aquí, así que ya tú sabes, con falta. Aquí sí no hay nada. Muchas gracias a la policía. Ahí vemos. Esto es locura total, caballero. El tráfico parado, los carros no se mueven. Que venga quien venga, que pongan la multa, que vayan a poner. Hola, Eric, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí tenemos alrededor de 800 personas. No sé si te podrán escuchar. Yo voy a presentar los quebequenses, los canadienses que están solidarizándose con vosotros los que ahí nada más. Está bien. Dices tú, igual.
No sé si me... enfrentando la depresión, enfrentando el hambre, enfrentando toda la delincuencia que se trata en los centros dentro de la isla. Están haciendo un documental para mandarse a los terroristas incluye. Así que le estoy dando la guerra ahí, Diego González. No sé si se me está escuchando ahí, pero el problema es que me están parece saboteando mi teléfono. Pero ahora estoy con el teléfono con la segunda cámara, con el teléfono de mi esposa. Aquí, vamos a ver. Vamos a ver si lo pueden ver. Son cámaras. Teniendo problemas con el teléfono. Ok, ahí estamos. Estoy como si fuera un invitado, así que estoy encantado de todo. Así que vamos, vea, lo voy a seguir demostrando cuál es la locura total de aquí actualmente. Ni un dólar más para Cuba, ni uno más para este. Vamos a sacar un poco Ahí está. Vamos allá. Dime, no te estoy viendo. Perfecto.
¿Me ve bien? No, estoy teniendo problemas de conexión. Parece que mi teléfono. Ya. Restaura mi teléfono para poder dar. Estamos aquí, como pueden ver. Esto es locura total, sinceramente. Yo personalmente nunca había visto tantas personas reunidas con banderas, con cosas, la gente pintando, las personas pasan, pitan. Esto es increíble lo que estamos viviendo actualmente aquí. Muchísimas gracias a todas las personas. Hay una locura total aquí, como pueden ver. Locura total. Gracias. Todo el mundo vino, alegría, porque ¿sabes por qué es alegría? Alegría porque nuestro día viene llegando. Nuestro día está aquí, más cerca de lo que usted piensa. De verdad que sí, se lo digo, más cerca de lo que usted piensa. Lo único que tiene que seguir ciertos y determinados pasos y ahí vamos a ganar nuestra libertad. No sé si se me está escuchando bien porque no estoy hablando con mi micrófono, estoy hablando con la segunda cámara, como se puede ver. Y le agradezco a todas las personas, de verdad. Ahí nada más. Ahora, Sigue filmando la gente. Aquí estoy. Vamos allá. No tengo conexión, así que voy a seguir con este teléfono. ¡Vamos! ¡Vamos! Me están tumbando la conexión completamente de aquí, a ver si puedo entrar otra vez. Discúlpeme, cuando se calentó esto un poco, enseguida me tumbaron la conexión, así que de verdad que sí, se lo agradezco, le agradezco a todas las personas que nos han donado de una manera u otra, de verdad que sí. Así que ahí nos vamos, muchas gracias. Discúlpenos a todas las personas que se conectaron. Sí, de verdad que sí, llegamos un momento de falta de conexión. Creo que me estoy escuchando bien, por favor. Julio, dime en privado o dime por donde tú quieras, dime si se me está escuchando. Muchas gracias a todos por haber participado en esta marcha. Okay.
Déjame buscar porque quiero finalizar esto con nuestro himno nacional. Entonces, caballeros, muchas gracias a todos por haberse ocupado hoy acá. Al cubano canadiense, al ejecutivo cubano canadiense, a la arquitecta Darwin Santana, el presentador y su equipo detrás. Caballeros, muchas gracias por dar la cara, por tener la valentía, por quitarse la cadena y por asistir. Solamente les puedo jurar que esta no va a ser la última. Esta es la primera de muchas que vamos a hacer. Y les vamos a seguir el resto. Les vamos a estar respirando los hombros y nos vamos a ver en cualquiera de las desfachateces que ustedes inventan, porque viven de la propaganda, porque viven de la mentira. Vamos a estar aquí, ahora estamos aquí y lo vamos a defender con argumentos. Gracias. ¡Ahora, dictadura! ¡Viajanón! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el castigo! ¡Viva la libertad! ¡Viva! Mira, gente, vamos a cantar nuestro himno nacional. Ahora cantaremos las notas de nuestro himno nacional, así que por favor, muchísimas gracias. Si lo puede cantar con nosotros, vamos para arriba del lío. No temáis la muerte gloriosa de morir por la patria, en cadenas divinas, en afrenta y oprobio sumiso, en París escuchar el sonido a las armas valientes correr. En serio, muchas gracias a todos. Vamos a hacer entonces una vuelta más. Le vamos a pasar por adelante, claxonándole fuertemente. Y caballero, muchas gracias por haber venido, por haber participado. Y el parón va. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Estoy transmitiendo en vivo aquí, se me ha calentado el teléfono. Gracias a todos. Seguimos en combate. Gracias a todos. Ahora mismo van a hacer una vuelta, es decir, van a montarse todo el mundo en sus carros y le van a dar una segunda vuelta. Estoy esperando. Hola, ¿qué tal? Una foto conmigo. Ahí estamos. En vivo, foto. Gracias. Muchísimas gracias. Conmigo. Contigo ahora, venga. Estamos amigos tirando fotos. ¡Wow! Un gran cubano también. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Todos somos grandes cubanos. Cada uno hace lo que puede, como puede, pero todos unidos somos un puño dándole en el duro a la dictadura. Mira cómo están tirándonos fotos. Mira cómo están. Están tirando fotos y esto es una... Escondiéndose, tirando fotos. Exactamente. Sí. No a la cara, no dicen la verdad. Siempre lo mismo. No, ya me mandaron a alguien aquí. Al principio estaba yo solo aquí. Me mandaron a alguien a amedrentarme. Me pasó por al lado mío y me dijo, yo soy un revolucionario gusano. Entonces, yo enseguida le dije a la policía, mira, este no es de nosotros. Llévenselo. Porque yo personalmente no, ¿cómo se llama? Respeto la ley. Que le mandamos para allá. Exactamente. No le mandemos más dólares para que ustedes vean cuán revolucionarios son. No remesas a Cuba, cero, que trabajen, que den la libertad al pueblo para que produzcan, que lo dejen vivir, que se vayan de ahí. Eso es lo que tienen que hacer para que la gente pueda vivir. Libertad de mercado, economía, todo. Que se vayan. Bueno, ya ustedes vieron un cubano más aquí con nosotros directamente. Uy, mi hermano, ¿cómo está? Mira, unas palabras ahí, por favor. No sé cuántas personas hay conectado, pero ahorita habían unas cuantas. Pero puedo decir, abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel y abajo, mira, aquí está todo, la esclavitud clara, la esclavitud moderna. Es esta, ¿eh? Es esta, hay que abrirse los ojos, tranquilo, hacer lo que se puede, Hace 2 años esto no había, esto era imposible. No. Atreverse a decirle al tirano ahí, a su sede, porque esa es como una casa del tirano. Oye, no estamos de acuerdo contigo, que volá, y tira la foto que te dé la gana. Eso no existía, ¿eh? La última protesta aquí vinieron ¿cuántos? 5 gente, 6 gente. Ahora sí estamos llegando. Ahora sí, poquitico a poquitico la gente se despierta. Toma tiempo, pero llegamos. Toma tiempo, el adoctrinamiento no es fácil, el adoctrinamiento es candela, pero estamos venciendo, porque recuerden siempre, 61 años adoctrinados, muchas generaciones adoctrinadas, y recuerden, solamente le quiero decir una cosa,
Recuerden que usted puede vivir en un país libre, pero también usted puede no ser libre en un país libre. Exactamente lo que le digo, hay personas que viven en Cuba, un país que no es libre, pero también, gracias hermano, un país que no es libre, pero son libres, como José Daniel Ferrer, como todas esas personas que protestan, como las damas de blanco, como todos los presos políticos. Usted está en un país libre, pero usted no es libre. Si usted no es capaz de hacer lo que nosotros hicimos aquí, que nos enfrentamos a la dictadura de frente, sin miedo, sin caretas, sin nada, usted no es libre. Si usted no es capaz de, ni aunque sea en las redes sociales, postear, hacer un post diciéndole las 4 verdades a la dictadura, usted no es libre, porque tiene miedo, porque siente esa sensación de miedo de que le va a hacer algo, de que le va a pasar algo, de que va a suceder algo. Así que sinceramente, de esta manera me voy a despedir porque tenemos muchos problemas de conexión. Lo siento grandemente, de verdad que sí. Cuando más rico se puso esto, me tumbaron. Parece que hay un problema aquí. No sé si serán este tipo de personas que tienen algo aquí para bloquear las señales. A mí me la bloquearon completamente. Yo no he podido transmitir más porque estoy por el teléfono, por la segunda cámara. De verdad que sí, le agradezco a todos. Esto ha sido una locura aquí. Van a dar otra vuelta más. Voy a ver si me puedo conectar. No sé si me pueda conectar otra vez porque los datos, bueno, yo tengo, yo tengo ilimitados, pero de verdad que sí, le agradezco a todas las personas que compartieron, le agradezco a todas las personas que se unieron, a San Martín, que le hicimos un llamado y estuvo aquí con nosotros, grande San Martín, explicándonos, apoyándonos y viendo la locura que había aquí, compartió, y gracias a todas las personas, especialmente a las personas que compartieron. Recuerden, esto no es cuestión de fama, esto no es cuestión de view, esto no es cuestión de like, nosotros no podemos comprar nada con eso. Todo lo que hacemos aquí lo hacemos de corazón, todas las propagandas, todas las banderas, toda la gasolina que gastamos para movernos de aquí, para enfrentarnos al dictador, eso no tiene precio. Nosotros no cobramos nosotros no cobramos por esto. Tú no puedes ir a una tienda, ¡eva! Llevemos las personas, esto es una locura, siguen pasando carros. ¡Viva Cuba Libre! Poco, Gracias, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias por tu preferencia. Gracias a todos. Es una locura, todavía siguen pasando personas. Y bueno, imagínense usted. Y entonces, como pueden ver, ahí está la cámara. El único que queda soy yo. Así que me pueden tirar todas las fotos que ustedes quieran. Le voy a dar el besito. Acércate para acá, el besito de la buena suerte. No me escuchen si te leo. ¿Aló? Eso para ustedes. Nos vemos pronto. Wow. Gracias. Aquí enseguida, imagínate tú, tenía todas las cámaras para mí, todas las cámaras tirándome fotos. Me voy a despedir porque la verdad es que ya tenemos que terminar ya, porque los teléfonos están sobrecalentados, no sé qué pasó aquí, nos bloquearon la señal, y me voy a despedir como siempre lo hago. Si eres cubano, nosotros somos tu casa. Si eres cubano canadiense, nosotros somos tu hogar. Y si eres cubano canadiense o de cualquier parte del mundo y quieres una Cuba democrática o quieres hacer lo que hemos hecho hoy aquí desde Montreal, desde Cubanos Canadienses por una Cuba democrática, nosotros somos tu equipo. Y como diría Martí, se lo voy a repetir una y otra vez, todo al fuego, hasta el arte, para alimentar la hoguera de la libertad. Un beso, los quiero, así que nos vemos. Chao. Julio, termina la directa. Muchas gracias. Chao.